Muy bien, vamos con el problema número 7. Cuando copié y pegué resultó algo pequeño, así que se los voy a leer. En todo caso, no tomará mucho tiempo hacerlo. Dice, haga la comprobación para contestar la pregunta a continuación. Entonces, nos dicen que el ángulo 2 es congruente al ángulo 3, por lo que el ángulo 2 o la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3. Estoy intentando usar el vocabulario que utilizan en la clase de geometría. Debo admitir que este tipo de vocabulario tiende a desaparecer cuando dichas clases terminan. Como estamos en una clase de geometría, pues tendremos que usarlo. Entonces el ángulo 2 es congruente al ángulo 3, lo que significa que sus medidas son iguales, que básicamente son el mismo tipo de ángulo. Muy bien. Veamos, opción 1. El ángulo 2 es congruente al ángulo 3, eso está dado, ya apareció cuando lo dibujé. Opción 2. El ángulo 1 es congruente al ángulo 2. El ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Luego nos dicen que el ángulo 2 es congruente al ángulo 1 o que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Eso está acá, justo acá. Además dice que el ángulo 4 es congruente al ángulo 3. Muy bien. Luego preguntan qué razón podrían dar. No sé. Olvidé el vocabulario real, pero tengo en mi mente que los ángulos opuestos por el vértice son iguales o las medidas son iguales o congruentes, ¿no? Y basta con que se imaginen dos palos, cambien el ángulo de intersección y verán que los ángulos opuestos por el vértice siempre serán congruentes. Pero veamos, esa es la razón que yo daría. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Veamos, ¿cuál de las afirmaciones se acerca más a lo que dije? Los complementos de los ángulos congruentes son congruentes. Los complementos. Los ángulos verticales son congruentes. Creo que por eso los llaman ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos verticales. Creo que eso es lo que quieren decir con ángulos opuestos por el vértice. Los suplementos de los ángulos congruentes son congruentes. Eso es falso. Los ángulos correspondientes son congruentes. Estos son correspondientes. Creo que eso es lo que quieren decir con ángulos verticales. Los complementos de los ángulos congruentes son congruentes. Voy a buscarlo con ustedes en Wikipedia. Veámoslo. Ángulos verticales, podrán ver que a los 32 cierta terminología se comienza a olvidar. Lo importante es que entiendan la intuición. Entonces podrán realizar la búsqueda en Wikipedia para asegurarse que recuerden la terminología adecuada. Veamos lo que nos dice Wikipedia. Ángulos verticales. Se dice que un par de ángulos es vertical u opuesto por el vértice. Oh, creo que estoy utilizando inglés británico. Un ángulo opuesto por el vértice es el ángulo que comparte el mismo vértice y sus lados están en un mismo par de rectas, aunque son opuestos entre ellos. Bien, entonces de cierta manera el haber crecido en Luisiana me permitió asimilar la versión británica del tema. Quizás porque la palabra opuesto me hizo más sentido que la palabra vertical, me refiero a que son lo mismo. Wikipedia nos lo ha aclarado. Es la lógica de los ángulos opuestos por el vértice. Es la misma lógica acerca de que los ángulos verticales son congruentes. Siguiente problema. Siguiente. Después de usar la terminología de Estados Unidos, aunque creo que un buen número de personas que no son de Estados Unidos ven esto tal vez. Es bueno, de cierta manera, que haya usado la versión británica también. Bien. Una vez más, puede ser difícil para ustedes leerlo, así que lo haré yo. Dos líneas en un plano siempre intersectan exactamente en un punto. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un ejemplo contrario a la afirmación de arriba? Quisiera que piensen en la respuesta incluso forzando las alternativas. Entonces puedo imaginar dos líneas en un plano que siempre intersecten en exactamente un punto. Bien, ¿qué tal si son paralelas? Bien, ¿qué pasa si tengo, veamos esta línea y esta línea? Nunca se van a intersectar entre ellas dado que son paralelas. Son líneas paralelas. El otro ejemplo que se me ocurre es, si están en el mismo plano, si están en la misma línea, es decir, supongo que no quieren llamar las dos líneas, pero yo sí lo haré. Esta línea y luego esta, no, estas son paralelas. Si estuvieran justo en la misma, en la parte más alta de cada una, intersectarían en cualquier parte. Cualquiera podría ser un ejemplo contrario a la idea de que dos líneas en el plano siempre intersectan en exactamente un punto. Si vemos las alternativas, ya aparece ahí lo primero que escribí, las líneas paralelas. Como ven, hay dos líneas en el plano, pero no intersectan en un punto. Problema B. Escribiré más grande para que puedan leer de ahora en adelante. Bien. Este es el problema 9. ¿Qué figura puede servir como ejemplo contrario a la conjetura de abajo? Si un par de lados opuestos de un cuadrilátero es paralelo,
Entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces, una vez más, mucha terminología, y la recuerdo de mis días de geometría. Cuadrilátero significa 4 lados, una figura de 4 lados. Y paralelogramo significa que todos los lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, este es un paralelogramo, y si lo recuerdan, veamos que también puedo hacerlo. Déjenme ver si puedo. Que también puedo hacer esto. Luego, como si ignoran esta parte, esto es un paralelogramo, con todos sus lados iguales, como un rombo. Pero es un paralelogramo, es paralelo porque eso es un paralelogramo, pues este lado es paralelo a este otro, y este lado es paralelo a este. Todos los lados son paralelos. Ahora, nos dicen que si un par de lados opuestos de un cuadrilátero son paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Voy a darles un ejemplo contrario. Ahora voy a dibujar una figura que tiene 2 lados paralelos. Este lado y este lado son paralelos. No quiero que los otros 2 lados sean paralelos, pues no sería un paralelogramo. Digamos que los otros lados son o no son paralelos, entonces tendría que ser así y así. Una vez más, trato de buscar las definiciones de forma en mi mente, y me parece que es un trapecio, entonces veamos. Sí, bien, tienen un trapecio entre las opciones. Trapecio. El resto son paralelogramos. Un rectángulo es todos sus lados paralelos y todos los ángulos miden 90 grados, ¿no? Los rectángulos son en realidad un subconjunto de los paralelogramos. Los rombos, tenemos paralelogramos donde todos los lados tienen la misma longitud. Todos los ángulos son necesariamente iguales. En un cuadrado todos los lados son paralelos, iguales, y todos los ángulos miden 90 grados. Todos estos son subconjuntos de paralelogramos. Este no es un paralelogramo, aunque tiene 2 lados paralelos. Entonces este es el ejemplo contrario a la conjetura. Creo que ya han visto este patrón, mucha geometría. La terminología es a menudo la parte difícil. Las ideas no son tan intensas como la terminología podría sugerir. Bien. Dado que trap, esto comienza a preocuparme, dado que trap es un trapecio isósceles con diagonales RP y TA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera? Un isósceles, bien, veamos qué podemos hacer. Es un trapecio isósceles, los 2 lados, los 2 tipos de lados que surgen de la base hasta la punta son iguales, como un triángulo isósceles, lo dibujaré. En realidad estoy imaginando que he visto la definición de un triángulo isósceles en algún momento en mi pasado reciente. Pero un trapecio isósceles suena bien, así es que aquí voy. Esta es una de las buenas habilidades de la vida. Para que hagan su mejor esfuerzo. Creo que cuando dicen que este es un trapecio isósceles, están diciendo básicamente que este lado, verán, es un trapecio, de modo que va a ser igual a este otro. Y están diciendo que este lado es igual a este. Es un trapecio isósceles. Bien. ¿Cuál de las siguientes dice que RP y TA son diagonales a este? Lo voy a dibujar. En realidad hay que escribir trap completo. Trap es TRAP. Es un trapecio. Déjeme dibujar las diagonales. RP es esta diagonal. Y TA es esta diagonal justo aquí. Bien. Veamos lo que podemos hacer. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? RP es perpendicular a TA. ¿Por qué puedo decirles que esto será falso? Ni siquiera tienen que probarlo, pues incluso se ve a simple vista. Si comprimen la punta hacia abajo, imagínense un aparato con esta sección cruzada. Si comprimen la punta hacia abajo, no nos dicen cuán alto. Entonces estos ángulos, pueden imaginar que estos 2 ángulos, veré si puedo dibujarlos. Este ángulo y este otro, que son ángulos verticales u opuestos por el vértice, para los cuales no conocemos la palabra que se utiliza en Estados Unidos. Si los comprimen hacia abajo, ambos serán más y más pequeños, ¿no? Para que ambos sean perpendiculares deben ser ángulos de 90 grados, y ya podemos ver definitivamente no es el caso. Muy bien. RP es paralelo a TA. Bien, ciertamente no es el caso, se intersectan. Muy bien, tenemos las diagonales. RP es congruente a TA. Esto se ve muy bien porque es un trapecio isósceles. Todo, si dibujamos una línea simétrica aquí, si dibujamos una línea simétrica, todo este lado
va a ser congruente como un reflejo de este lado. Ahora, estas dos líneas, esta va a ser igual a esta, y puedo entonces argumentar que básicamente sabemos que RP, dado que es un trapecio isósceles, pueden imaginar que continúa un triángulo haciendo un triángulo isósceles aquí. Entonces veremos que este ángulo es igual a este ángulo. Podemos hacer este ángulo es igual a este otro. Entonces, bien, en realidad no voy a hablar de eso porque pienso que será... Pero pueden saberlo a partir de la inspección, o tal vez debiera ser un poco más riguroso con esta definición. Pero definitivamente RP va a ser paralelo. Definitivamente va a ser congruente a TA, pues ambos lados de este trapecio van a ser simétricos. Y no hay posibilidad alguna que RP tenga una longitud distinta a TA, ya que este trapecio es perfectamente simétrico, pues es isósceles. Entonces es D. RP biseca a TA. RP biseca a TA. Creo que nuevamente pueden mostrar que si veamos si puedo dibujar este trapecio de manera un poco distinta, se verá algo así. Voy a dibujarlo así. Este es un trapecio y también es un trapecio isósceles. Entonces las diagonales se verían así. Se verían así. Ups. Las diagonales se verían así. Acá se ve claramente que no bisecan entre ellas. Para que bisecaran entre ellas, esta línea tendría que ser igual a esta y queda claro, solo mirándolo, que este no es el caso. Esta no es igual a esta, de modo que definitivamente no bisecan entre sí. Entonces, en este problema, pueden eliminar las alternativas A, B y D. Ahora decimos, oh, la alternativa C se ve bien, pero en realidad pueden deducir que usando el razonamiento de que todos los ángulos de este ángulo serían iguales a... Déjenme ver si puedo hacer el razonamiento. En todo caso, esto les hará perder su tiempo. Es un buen ejercicio para ustedes. Es hacer la comprobación formal del razonamiento sobre por qué es verdadero. Aunque pueden hacer un muy buen razonamiento intuitivo, solo basados en la simetría del triángulo en sí.